Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en esta mañana ya de sábado 30 de mayo del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúe y esté con nosotros en esta programación. Al concluir este espacio de noticias estará con nosotros el predicador Román Cordero y de 10 a 11 Jaciel Zelaya en Camino a Sion. Esta es la programación que le tenemos preparado para ustedes. Dentro de un momento le tendremos ya los pormenores de esta ejecución múltiple que se ha dado allá en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, con un saldo fatídico de 7 personas muertas y 2 más heridas. Esto ha ocurrido durante la medianoche de este viernes. Y sin más preámbulos, mientras tanto vamos a entrar de lleno con la información. Fíjese que a nivel nacional, allá en la Cámara de Diputados, en la máxima tribuna del país, se han dado a conocer algunos casos de COVID-19. En ese sentido, y a pesar de que se ha dado la sanitización, se puede aclarar que los casos de COVID-19 que se registran en el Congreso, se trata de legisladores y de algunos empleados o colaboradores de ese Congreso. Sin embargo, hay que aclarar que ninguno ha sido producto de contagio al interior del recinto parlamentario. Se ha dado por personas que están laborando ahí, pero que el contagio lo han adquirido fuera del Congreso, es decir, en sus domicilios o en algún otro punto. Así pues, se ha dado a conocer que son 31 personas identificadas con el padecimiento, 5 ya en recuperación y otras 5 que lamentablemente han fallecido. Se trata de algunos legisladores y una de ellas que fue detectada a tiempo una vez que se instaló ya la fase 2 en México, que se iniciaron los operativos de detección de toma de temperatura. Fue posible identificar a una legisladora que presentaba problemas de fiebre y de inmediato se le impidió acceso al recinto parlamentario en virtud que había la necesidad de proteger al resto de los legisladores y demás personal que labora allá en la tribuna. Esto permitió que se evitaran los casos de contagios masivos al interior de la Cámara, según se ha informado en las últimas horas. Sin embargo, durante el mes de mayo entraron en una etapa de cuarentena los legisladores y estos se encuentran haciendo sus tareas legislativas a distancia, es decir, a través de diversos espacios de internet, en espacios de Zoom, otros espacios que están por supuesto dispuestos y abiertos a que ellos mantengan su trabajo legislativos y solamente han sesionado en aquellos casos especiales y lo hacen un reducido número de legisladores y así continuará hasta que el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud Federal determine que estos legisladores o que más bien la alerta que se tiene en la Ciudad de México y en las zonas aledañas al Estado de México, pues ya está en una fase de semáforo verde. De lo contrario, pues únicamente se continuará con el trabajo a distancia y a través de lo que es el internet. Pues de esa manera están haciendo su trabajo, están sacando lo elemental y lo básico, entre ellos pues algunas acciones de propuestas y de iniciativas. Han tenido varios recintos alternos. Recordemos que recientemente se hablaba de la comparecencia del subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López-Gatell, y esta reunión se llevó a cabo allá en lo que es la zona del recinto del Senado de la República y bueno, pues esto es lo que le podemos decir. Los legisladores entraron en cuarentena en una primera fase a partir del 26 de marzo y así han estado debido a esta fase de semáforo rojo en la que lamentablemente indica que el número de casos ha sido muy alto, sobre todo en la zona también de la Ciudad de México y el Estado de México. Esperemos que ya muy pronto se pueda reanudar a la nueva normalidad, siguiendo y cumpliendo con los protocolos de salud que nos marque la autoridad federal. Y por otro lado, fíjese que a nivel mundial, Brasil está ocupando el 5º lugar en número de fallecimientos y casos en el mundo. Es uno de los países que estaría prácticamente dentro de la lista de los primeros 10 en el que se han presentado mayor número de contagios en el mundo, y tan solo el día de ayer registró
muertes. Es una cifra récord que no se había dado en ningún otro país. Sin embargo, pues Brasil estaría encabezando ya esta primera lista. En su momento fue Estados Unidos, ha sido también China, ha sido Alemania, pero pues ahora Brasil se está ubicando en uno de los primeros 5 lugares con casos de fallecimiento, y es una cifra alarmante debido a que inicialmente se manejaban cifras de 500 a 800 fallecimientos durante el día. Sin embargo, pues ahora ya está en esta nueva cifra. Se habla ya de un total de 27.878 fallecimientos que acumula durante el inicio de la pandemia en el mundo, y Brasil está teniendo esta suma de 27.878 contagios. España, por supuesto, también está en una cifra, pero se ha quedado rezagado en cuanto al número de fallecimientos, con 27.121 casos, mientras Brasil, ya le habíamos dado a conocer, está con una suma de 27.878. Los contagios que ha tenido Brasil hasta el momento en esta sumatoria se habla de 465.000 casos, y por supuesto el 53.3% se mantienen activos, es decir, aún bajo vigilancia sanitaria, bajo vigilancia de salud, para que estos puedan lograr su recuperación, y siempre y cuando pues se pueda mejorar el cuadro grave a delicado en el que se encuentran algunos de estos casos que ha presentado Brasil a nivel mundial. En la quinta posición ya, anteriormente esta posición la tenía España, pero se ha superado por más en lo que es el número de fallecimientos, y México también está dentro de la lista de los 10 países en todo el mundo que está teniendo mayor número de casos de contagios positivos y también lamentablemente de fallecimientos. Y por otro lado, le doy a conocer a usted que este viernes no ha sido nada alentador las cifras que nos ha dado la Secretaría de Salud de Veracruz en cuanto a contagios y en cuanto a fallecimientos. Lamentablemente Coatzacoalcos registró oficialmente 5 fallecimientos el día de ayer, y así se dio también registros de Veracruz Puerto, la zona de Poza Rica y Tuxpan, con casos que se han presentado en las últimas horas. Esperemos que ese comportamiento de número de casos positivos como de fallecimientos no siga a la alza, porque lamentablemente se tendrían que seguir tomando acciones de restricción, como es quedándote en casa, guardando la sana distancia, que esa ha sido la razón principal o el motivo que ha dado pues el mayor número de contagios al no cumplirse los protocolos y las reglas de salud que nos ha marcado desde el nivel federal la Secretaría de Salud. Sin embargo, son otros los comportamientos que presentan los estados y los municipios. Es por eso que algunos gobernadores, al menos de 5 estados de la República, se han opuesto a seguir los lineamientos y las instrucciones que ha marcado desde el nivel federal la Secretaría de Salud, y en esos casos hay buenos resultados. Al menos el número de contagios no ha sido tan elevados como en otros casos en los que sí se dio cumplimiento a la indicación federal, y ellos asumieron el protocolo que vino desde ese nivel. En el caso de algunos gobernadores, en su mayoría de extracción panista y priista, ellos decidieron no hacer caso a las recomendaciones y seguir sus propios lineamientos de salud, y en esos casos, bueno, han sido más rigurosos, más estrictos en cuanto a las disposiciones, a aplicarse, a evitar la circulación, a reducir la movilidad a través de toques de queda o acciones que impiden que la ciudadanía pueda salir de casa o esté saliendo de casa, o en su caso también el uso de cubrebocas y otras acciones de salud que han permitido tener pues mejores datos en lo que se refiere a casos positivos y al número de fallecimientos. Pero vamos ya con los 8.206 estudios realizados en Veracruz. Por lo menos 3.200 han resultado negativos a la enfermedad. No obstante, Veracruz Puerto sigue ocupando el mayor número de fallecimientos, con 25 casos que se dieron el día de ayer. Está también Coatzacoalcos, que ha tenido fallecimientos 5 el día de ayer. La zona de Poza Rica con 317, Boca del Río también, que acumula fallecimientos. Lo mismo está también Tuxpan,
y así sucesivamente con un menor número de casos otros municipios de la zona sur de la entidad veracruzana, pero se da la confirmatoria de casos positivos de la enfermedad. Sigamos cumpliendo con estos protocolos para reducir el número de contagios y por supuesto para evitar muertes. Acuda usted de manera oportuna al médico, no oculte, esto es algo fundamental y algo importante y prioritario para nuestros médicos. La ciudadanía, quienes han tenido el padecimiento, han ocultado por pena, por vergüenza o por temor el decir que tienen alguna sintomatología de la enfermedad, y eso hace que, bueno, pues algunos médicos se confíen sin guardar los protocolos y estos resulten infectados. Es necesario que se diga la verdad, que se reconozca que se reconozca los síntomas principales del padecimiento al momento de ir al médico, y de esta manera pues usted podría salir adelante. Pero si usted oculta esos datos, bueno, se podría dar un diagnóstico erróneo y usted pues tener complicaciones más severas, sobre todo si tienes algunas enfermedades crónico-degenerativas que son pues las causantes también de las complicaciones. Recuerde, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del corazón y demás, que son las algunas comorbilidades de las que se habla por parte de la Secretaría de Salud, que son las causas principales de estos fallecimientos por complicaciones. Así es que, bueno, aunque se habla ya que hay un 70%, según las cifras que maneja la Autoridad de Salud Estatal, el 70% de los casos de COVID-19 que se presentan en el estado han tenido una recuperación. Esas son las cifras que maneja la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues hay otros datos referente a la realidad. Ha sido mayor los números de fallecimientos en casos de personas con enfermedades crónico-degenerativas. Quédese en casa y guarde la sana distancia. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie.
por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en esta mañana. Le recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Tenemos en la línea telefónica en esta mañana y yo agradezco que haya aceptado tener este enlace telefónico con nosotros al delegado de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el ingeniero Gabriel Rivera Cerdán, quien nos va a hablar precisamente de cómo las empresas se estarían preparando para el inicio de esta nueva normalidad. Los saludo, ingeniero, muy buen día. Muy buenos días, Azucena, a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues platíquenos cómo sería esta preparación, cómo se está dando por parte de los empresarios. Así es, mira, Azucena, ahorita con el anuncio del regreso a las actividades laborales, pues nosotros conoceremos los daños económicos ocasionados por la pandemia de nuestras empresas afiliadas a Coparmex. Esto con el anuncio que diera el gobierno federal, que a partir del 1 de junio se terminaría el confinamiento, ¿no? Pues primeramente nos abocaremos a conocer el recuento de los daños económicos que sufrieron nuestras empresas afiliadas a Coparmex. Esto con la finalidad de ver qué empresas terminaron en quiebra, cuáles son las que reabrirán y ver cuáles son las que no pararon de laborar, ¿no? Y así poder apoyarlas también mediante la orientación y la capacitación en las normas preventivas de seguridad y salud en el trabajo, donde se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas de nuestras empresas, así las cuales nos llevarán a la nueva normalidad, ¿no? Ustedes necesitarán, lógicamente, de acuerdo a la evaluación que tengan, apoyos, incentivos fiscales que les permitan tener más rápido esa recuperación económica, debido a que pues sí fue un largo tiempo en el que se tuvo inactividad. Así es, mira, pues durante la pandemia hemos estado proponiendo al gobierno estímulos fiscales, que nos difirieran los pagos y bueno, pues no se pudo lograr. Pues simplemente tendremos que hacer frente nosotros mismos como empresarios, apoyarnos y bueno, con esto mitigar la epidemia causada por el COVID-19, ¿no? Acataremos las medidas de acciones que el gobierno implementará y que nos dará a conocer para la continuidad y reapertura ordenada, gradual y cauta, ¿no? Con la finalidad de contener con el cuidado de la salud de nuestros empleados y así tener un ambiente laboral y al mismo tiempo reactivar la economía. En base a los datos que usted tiene, ingeniero, y a las cifras que sobre todo en la zona sur se manejan en cuestión de casos de COVID-19, ¿usted cree que sí es necesario ya que se vuelva a esa normalidad? Digo, no estamos igual que otros, Veracruz no está igual que otros estados que sí tuvieron más estrictas sus medidas y sus reforzamientos sanitarios. ¿Cómo ve usted esta parte? Mira, creo que es necesario reactivar nuestra vida normal, nuestra vida diaria, lógicamente con todas las precauciones que debemos de tener. Por eso es muy necesario ahorita que nosotros empecemos a asesorar y a capacitar a las empresas, sobre todo en el caso que están afiliadas a Coparmex, ver la nueva normalidad que vamos a tener. Esto nos implica muchos cambios en nuestras empresas, ver las medidas de sanidad, de salud que podamos implementar en cada empresa y pues bueno, es bueno, hay que acatar las medidas que implemente el gobierno. Desgraciadamente esto no puede parar, la economía no puede parar, al rato vamos a tener muchas empresas en quiebra y pues bueno, es bueno regresar a la nueva normalidad, como te repito, y pues bueno, acatar las medidas de salud que implemente el gobierno. Ingenieros, sabemos que es muy difícil poder adelantarnos en cuanto a las cifras. Algunas pues empresas trabajaron en casa con sus empleados, otras lo hicieron de otra forma, teniendo precauciones y demás, pero ¿podríamos hablar de cifras a nivel nacional o regional y estatal? Mira, en nuestra parte te podría comentar que a nivel regional vamos a esperar ahorita a que nos empecemos a reunir físicamente, entablar conversaciones con los afiliados a Coparmex
y hacer un recuento de daños, y en cuanto estemos en la posibilidad de darte una cifra exacta, con mucho gusto te la daremos, pero creo que a partir de la próxima semana empezaremos a ver los datos duros reales, ¿no? Ingeniero, ustedes lógicamente ya hicieron una propuesta al gobierno federal, no se dio esa posibilidad de apoyo, pero seguirán insistiendo en estos puntos que ustedes han marcado, como el concederles incentivos fiscales a los empresarios. Así es, seguiremos insistiendo en el tema de los que son, quizás no estímulos fiscales, sino que las prórrogas de tiempo, que es lo que siempre estamos solicitando. Y bueno, también seguiremos insistiendo en el salario solidario, que estamos también solicitando como Coparmex, donde el empresario pone una parte y el gobierno una parte. Seguiremos insistiendo en ese tema, no es muy importante, ya que solo no se necesita rescatar a la empresa. Rescatando a la empresa se rescatan muchos empleos. Si la empresa no tiene el apoyo, pues se perderán bastantes empleos, ¿no? Las empresas ahorita en este momento no tienen la capacidad financiera para soportar más tiempo, ¿no? Y lógicamente esto se traduce a que finalmente durante mayo pues era el pago de algunas utilidades. Esto será difícil poder cumplir. Sí, muy difícil, aparte de que recordemos que venimos de un arrastre de una economía muy difícil en nuestro estado. A muchas empresas se les adeuda por parte del gobierno federal y estatal y municipal, y pues estos pagos, estas deudas no se han llevado a cabo, entonces eso nos complica la vida económica de las empresas. Bueno, pues entonces será importante conocer las cifras una vez que se sienten ya a hacer la evaluación de cómo les fue, cómo nos fue aquí en la zona sur, al sector empresarial, y lógicamente esperando que estos resultados pues sean alentadores, en especial porque usted lo ha dicho bien, se ha tenido un arrastre de situación difícil económica para el sector empresarial, aunado a que pues como proveedores no se les paga, ¿no? A nivel federal, estatal o municipal, y entonces pues ustedes tienen ahí ese rezago económico, esa falta de recurso para poder cumplir con pues situaciones y enfrentar primero que nada la cuestión de sus inversiones en sus empresas y pagos que lógicamente pues quedan rezagados hacia los empleados. Así es, este es un nuevo llamado también que se le hace a los diferentes niveles de gobierno, en donde pues bueno, mucho nos ayudaría a las empresas en los cuales tienen adeudos con nosotros, pues nos beneficiaría mucho para reactivar a nuestras empresas y sobre todo la economía del sur, ¿no? Esperemos que el gobierno esté atento a nuestro llamado y bueno, seguiremos insistiendo y esperemos que los proyectos anunciados en la zona pues ya aterricen de una vez, ¿no? Pues ya el próximo fin de semana estará por aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador y habrá, sin lugar a dudas, eso esperamos todos, buenas noticias para la región. Así es, pues vemos que Moginedo ya anunció el inicio del ferrocarril interoceánico, pues bueno, esperemos que las empresas del sur, de Coatzacoalcos sobre todo, sean tomados en cuenta y pues bueno, vamos a esperar ahorita cómo llega este nuevo proyecto y cuándo se aterriza ya formalmente, ¿no? Gracias. ¿Algo más que desee comentar, ingeniero? Nada más, y como te reitero, si me lo permites, una vez que tengamos el recuento de los daños, pues si nos permites en tu programa te los daremos a conocer. Claro que sí, ingeniero, este espacio está abierto para ustedes, para los empresarios que abren y den a conocer precisamente pues las peticiones, que siempre es importante para que ustedes tengan esa liquidez y además se pueda preservar la fuente de empleo. Gracias. Así es, muchas gracias. Buen día, ingeniero. Pues bien, ya lo ha dado a conocer el delegado de Coparmex Coatzacoalcos, Gabriel Rivera Cerdán. Muy difícil hacer una evaluación a priori respecto a este caso de la pandemia de COVID-19, lo que ha dejado a lo largo de la inactividad empresarial y demás a nivel nacional, estatal y regional. Pero bueno, se va a hacer esa evaluación y ellos siguen insistiendo en que se les dé oportunidad, pero también que se dé el cumplimiento de pagos a proveedores, que pues es una lista importante, sobre todo en el ámbito estatal y federal, y ellos requieren de esa liquidez muy difícil, entonces que se pueda cumplir con el pago de utilidades, que lamentablemente pues esto durante estos 3 meses, 4, colapsó aún más la economía, principalmente de industriales, de empresarios de esta región sur del estado de Veracruz.
Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos y ya les tendremos los datos referente a esta masacre que se registró allá en el municipio de Tierra Blanca, muy noche, casi madrugada. Estaban trabajando las autoridades en este caso, un caso muy lamentable que se dio y en el que perdieron la vida 7 personas. La pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita.
Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, en una información internacional, fíjese que Colombia, uno de los países que tuvo un menor número de muertes, al menos hasta el momento, con una cifra de 855 fallecimientos, regresará a la nueva normalidad hasta el mes de julio o agosto, dicho hoy por el presidente de ese país, Iván Duque, quien señala que no son los momentos de poder retornar a esta nueva normalidad y por tanto se hará obligatorio que las personas mayores de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas continúen en aislamiento, como también será obligatorio que el resto de la población quede en aislamiento para evitar contagios y que este número de fallecimientos, el menor que tiene este país, se convierta en un problema
luego de regresar a la normalidad, en virtud a que siempre las autoridades de salud señalan que hay rebrotes, hay casos nuevos que se pueden presentar y estos pues podrían entrar ya en un aumento del padecimiento, al menos en Colombia, que sumó cerca de 25.366 casos positivos a COVID-19. Esto es lo que ha dicho el presidente de Colombia al hablar sobre el retorno de la nueva normalidad. Será mediante los protocolos adecuados, pero no adelantándonos. El resto de los grupos sociales y demás políticos y empresariales de Colombia va a reanudar de manera definitiva hasta el mes de agosto. Y bueno, pues así está el comportamiento de los semáforos en los diferentes países, quienes sí, quienes no, quienes tienen cautela, quienes tienen mucha prisa, a pesar de no tener un buen sistema hospitalario, a pesar de muchas situaciones que se han dado, de las carencias que se tienen para el sector médico. Bueno, ellos tienen prisa por regresar. Quienes no tienen prisa por regresar, pues son al menos 7 gobernadores de México, que ellos han mantenido con cautela el retorno a la nueva normalidad y han visto en la determinación del gobierno federal un tema político más que social, y el hecho de querer echarle la culpa a los gobernadores, que ellos asuman su propio riesgo cuando ellos han tenido buenos resultados en lo que se refiere al número de fallecimientos y de casos positivos, porque han sido más estrictos en las medidas de seguridad y en este caso en las medidas de salud. Por otro lado, fíjese que durante la madrugada allá en la zona de Tierra Blanca, Veracruz, se dio un hecho lamentable. Una ejecución en la que 6 personas murieron, uno de ellos, uno más, agregando ya esa cifra que sube a 7, con la persona del ingeniero Francisco Navarrete Serna. Él era el director del periódico El Sol de Tierra Blanca. Fue acribillado junto con estas personas que fueron víctimas colaterales, a pesar que se encontraban en el sitio en donde se registró pues esta masacre, que fue alrededor de las 23:30 horas. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno de Veracruz no han dado a conocer ningún comunicado respecto a este hecho lamentable y condenable sobre esta ejecución múltiple que se registra en el municipio de Tierra Blanca. Estas personas, el grupo La Calle, que amenizaba a través de redes sociales, habría sido convocado por el ingeniero Francisco Navarrete Serna a estar en un evento a través de las redes sociales. Ahí vemos la imagen, gracias Pepe Ana, del video en el momento en que los integrantes del grupo musical estaban ahí teniendo su participación, que la hacían en vivo desde su Facebook, cuando se empezaron a escuchar algunas detonaciones y vino finalmente ya una acción del ingeniero Francisco Navarrete, quien es el que sale con playera, camisa de mezclilla, y sale a hacer frente con un arma que saca de la cintura y sale de frente, y pues ya todos sabemos el resultado. Fue acribillado, y también durante este hecho murieron músicos. Se reporta el fallecimiento de 2 músicos y un asistente técnico. Francisco Navarrete Serna era director del periódico El Sol de Tierra Blanca y ya habría recibido durante los últimos días amenazas de muerte. Sin embargo, el primo, como también era conocido, no guardó las medidas de protección adecuada y bueno, pues hacía su vida normal. Estos hechos, le repetimos, ocurrió en el salón de fiestas conocido como Yemanyá, allá en la zona de Tierra Blanca, en lo que es la colonia Segunda Sección Verde. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento, y no se ha atribuido a algún grupo criminal esta ejecución múltiple. De acuerdo a las versiones que hay en torno a este lamentable acontecimiento, se considera que Francisco Navarrete Serna lideraba una organización delictiva y recientemente habría sido pues víctima de señalamientos
de haber presidido algunas acciones de secuestros y extorsiones. Es lo que tenía la autoridad también de información, y esto pues pudo haber derivado de las amenazas de muerte que habría recibido. El director del periódico El Sol de Tierra Blanca pues tenía más de 10 años de estar presidiendo ese trabajo periodístico. Recientemente se lo observó junto al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, con quien mantenía una relación de amistad, precisamente por ser dueño de un medio de comunicación allá en el municipio de Tierra Blanca. No hay ninguna versión hasta el momento, al menos de parte del Ejecutivo Estatal, Cuitlagua García Jiménez, en torno a los acontecimientos que ocurrieron prácticamente a la medianoche. Se habla de 2 personas más que han sobrevivido a este ataque armado ocurrido mientras se hacía una transmisión en vivo. Solamente se pudo observar a los músicos y al ingeniero Francisco Navarrete Serna, quien en esos momentos dedicaba una canción a los cibernautas cuando se dio este hecho lamentable. El nombre de las víctimas no hay, tampoco de las personas heridas, solamente se identifican como miembros del grupo musical La Calle, 2 músicos y un asistente técnico que habrían perecido, lo mismo que el ingeniero Francisco Navarrete Serna. Es todo lo que hay en torno a estos lamentables acontecimientos que se han dado durante esta noche de viernes y madrugada allá en el municipio de Tierra Blanca. Esperamos la información de la Secretaría de Seguridad Pública en torno a estos acontecimientos. Mientras tanto, bueno, ya tenemos por aquí la actualización de la cuestión meteorológica, que ayer le hablábamos sobre los efectos de un periodo prolongado de mal tiempo que estaremos teniendo en el Golfo de México debido al Frente Frío número 65, que estaría presentándose con una trayectoria de los Estados Unidos, donde se ubica hacia el Golfo de México. Ahí tenemos ya el cuadro del comportamiento de este aviso especial que emitió la Autoridad de Protección Civil. Le reitero, para las personas que tienen actividades que tienen que ver con el mar, bueno, continúa cerrado el puerto a la navegación mayor y menor. Esto se hizo precisamente debido a que se prevé que continúe el mal tiempo y la cuestión de eventos del norte fuerte que estarían presentándose para las próximas horas. Según este pronóstico, estarían dándose hechos de lluvias, tormentas eléctricas fuertes, vientos del norte con intensidades de 70 a 80 kilómetros por hora y la caída de granizo en la parte central del estado de Veracruz y algunos remanentes que estarían presentándose en zonas montañosas. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo estar atento a los avisos especiales que emitan las autoridades de protección civil, el sistema estatal y por supuesto también las capitanías de puerto para pues saber las condiciones meteorológicas. Si usted se dedica a la pesca o a la actividad marítima, bueno, pues le recomendamos que esté precisamente atento a estas recomendaciones para evitar accidentes marítimos que regularmente se registran por no tener ahí la información de actualización. Por el momento pues le decimos que el puerto está cerrado a la navegación mayor y menor. Aquí en Coatzacoalcos sí se ha hecho ya la actualización por parte de Protección Civil. Agradezco mucho al titular de Protección Civil que nos ha enviado esta mañana ya la actualización de las condiciones del puerto de Coatzacoalcos. Bien, yo agradezco que me haya acompañado en esta mañana. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de noticias. Y le recuerdo que al concluir este espacio de noticias a las 8:30 estará con nosotros el predicador Román Cordero y de 10 a 11 Camino a Sion con Jaciel Zelaya. No se lo pierda, yo lo espero el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Les recuerdo que también estamos con nuestra información a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage Imagen Política, nuestro portal www.imagenypolitica.com y nuestro Facebook Teresa Rosado. Gracias por el favor de su atención, cuídense mucho, nos vemos el lunes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.